Para revisar más de este tema de la segunda vuelta presidencial en Brasil, así como posibles escenarios y repercusiones, vamos a conversar en directo con Wilmer de Pablos. Él es analista internacional, también investigador y académico y diplomático, y a quien damos las muy buenas noches. Wilmer. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación en contexto y, por supuesto, saludo a todos los usuarios de Venezolana de Televisión. Wilmer, vamos a empezar esta conversación, esta charla de análisis sobre la antesala, lo que va a ser esta segunda vuelta, preguntándote por qué es importante esta elección para Brasil, por qué no es un proceso comercial cualquiera, qué se están jugando los brasileños, y también una pregunta adicional dentro de este planteamiento, ¿qué significa para el continente esta elección este domingo? Sí, bueno, efectivamente, como tú lo planteas, no es una elección cualquiera. En esta segunda vuelta de balotaje que tendrá lugar el próximo 30 de octubre, el domingo próximo, se juega el futuro de Brasil, se juega el futuro de los brasileros, se juega la democracia. Y eso significa que el pueblo de Brasil, en un voto consciente, tiene que tener claro lo que ha habido en el contraste de lo que fue la primera y la segunda gestión de Lula y la gestión ahora de Bolsonaro, cuyos indicadores sociales y económicos desde su propia gestión. No solamente se trata de las políticas públicas de salud, de educación, de seguridad, de alimentación, sino que además esto tiene y debe tener un impacto en la región al que tú hacías referencia al final de la pregunta, porque por supuesto es muy importante para la región la llegada de Lula al poder. Estaríamos hablando del acompañamiento inmediato de Lula a la izquierda latinoamericana, a la izquierda suramericana y sobre todo a los mecanismos de integración que fueron abandonados por Bolsonaro, no solo los de la región suramericana como la UNASUR o latinoamericana como la CELAC, sino también vimos el gran cambio dentro de lo que significa el BRICS. Wilmer, hay que tener en cuenta que entre la campaña presidencial del 2 de octubre y esta que se va a hacer por los comicios del 30, hay dos situaciones electorales distintas en las cuales ambos candidatos tuvieron que hacer algunos ajustes en sus planteamientos. Entonces te pregunto en este contexto, ¿qué propuestas electorales tuvieron que hacer ambos candidatos? ¿Cuáles ajustes en sus programas políticos para captar el voto de los indecisos? Bueno, Carlos, ahí lo primero que hay que rescatar es el porcentaje de ese análisis que hicimos, acompañados allí con el equipo de Venezolana de Televisión ese domingo al final de la noche, donde la participación la augurábamos que normalmente era del 76, pero que nosotros visualizábamos que iba a superar, ¿no? Vimos al final de los resultados que el presidente del Tribunal Supremo Electoral habló de un 80% de participación, habló de un 20% de abstención y después además comparó el voto nulo que normalmente en las gestiones, en los procesos pasados eran de 8,8 y aquí fueron de 4,4, es decir, más o menos 400.000 votos nulos. Y el 20% de abstención equivale más o menos a 32 millones de participantes. Entonces la pregunta que tú haces es, ¿cuál sería el planteamiento de la reoferta de cara a este segundo proceso de la segunda vuelta del balotaje para captar el voto de los indecisos? En honor a la verdad, tenemos que decir que ha sido sumamente particular el trabajo de esta campaña, porque la campaña ha estado signada por la mentira, la campaña ha estado signada por la guerra sucia, la campaña ha estado signada por descalificaciones, ¿sí? Y allí, en ese ambiente, en ese contexto, es muy difícil hablar de propuestas políticas, aunque nosotros, por supuesto, ya habíamos oído específicamente la propuesta política del expresidente Lula y algunas cosas
o mejor dicho, la negociación hecha al final de las elecciones, de la primera vuelta, cuando Bolsonaro aumenta el bono que lleva de $77 a $120. Realmente ha sido un juego sucio en el manejo de lo que pudiera ser el tema de la propuesta política de cara a la segunda vuelta en el balotaje. Wilmer, pero tomando en cuenta que hubo una serie de negociaciones o acercamientos posterior a la primera vuelta en donde dos candidatos, Ciro Gómez y Simone Bennett, le dan su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva, tuvo que haber algún tipo de negociación o de acuerdo para poder concretar estas alianzas, ¿no? Sí, claro, efectivamente, no transcurrieron 2 días cuando Simón Temer y Ciro Gómez, que por cierto fue una sorpresa por la inversión que hacíamos nosotros del, del porcentaje, ¿no? Del porcentaje quién había llegado primero y quién después. Sin embargo, esos 3,2 y, perdón, 4,2 y 3,2 suman algo así como 7 y algo de puntos que le permitiría, sumando los 48 de Lula más estos porcentajes, superar el 50+1. Por supuesto que han habido negociaciones, las comentamos en el programa especial, porque es claro que hay que negociar con partidos, que hay que negociar con el Senado, que tiene que haber una serie de negociaciones, pero cuando tú me preguntas la propuesta política de cara a la segunda jornada de campaña, de verdad ha sido muy, muy particular. Ha sido muy, muy sucia la campaña, una campaña asignada por la mentira. Wilmer, una inquietud que sigue gravitando en el ambiente electoral de Brasil y también la expectativa fuera de las fronteras de ese país es sobre la posibilidad de que Bolsonaro reconozca los resultados en el caso, si se cumplen las proyecciones de las encuestas, de que pierda Bolsonaro. Está planteado de que pueda reconocer los resultados tomando en cuenta que la ventaja, si bien le da a favor de Lula, todavía sigue siendo bastante estrecho el margen, ¿no? Sí, bueno, acabamos de escuchar los últimos sondeos, ¿no? Donde todas las encuestas hablan de una diferencia entre 7 y 8 puntos, entendiendo que 53% es el número que marcan todas hacia Lula da Silva. Sin embargo, nosotros vimos la hábil y vergonzosa actuación de la Comisión Política de Bolsonaro en tratando de interponer ante el Tribunal Supremo Electoral un recurso a los fines de decir que había un fraude en la campaña electoral en virtud de que Bolsonaro no se oía en la radio. Cuando el Tribunal Supremo Electoral hizo la investigación correspondiente, utilizando por supuesto los mecanismos correspondientes, efectivamente llegaron a la conclusión de que no era cierto, de que era simplemente un mecanismo fraudulento queriéndolo utilizar la comisión política de ellos a los fines de generar un caos en el país. Entonces, ese es un indicio grave, indicio muy grave en el manejo de los últimos resultados, hoy con el cierre de la campaña, los últimos resultados por parte de Bolsonaro. Nosotros sabemos que Estados Unidos advirtió, el Congreso advirtió que no acompañará ninguna aventura de Bolsonaro en el desconocimiento de las elecciones, de los resultados, pero nosotros también tenemos claro que estamos frente a un sujeto especialmente fascista, ¿sí? Que no tiene temor sobre una actuación, sobre generar un golpe de Estado o pretender crear una guerra civil en Brasil. Es decir, concluyo que todavía no te queda claro de que vaya a reconocer los resultados a pesar de lo que ha dicho el Congreso de los Estados Unidos. Esperemos que el resultado, esperemos que la cordura, esperemos que la serenidad acompañe a Bolsonaro una vez se conozcan los resultados, ¿no? Esperemos que las encuestas, esta vez sabemos que las encuestas no ponen presidente, pero permiten visualizar los escenarios. En este caso, 53% y 7% de diferencia entre Lula y Bolsonaro es una distancia importante, pero nosotros visualizar la actuación de él
cuando utilizó un verbo terrible en las actuaciones anteriores, utilizó un verbo terrible y esta campaña ha sido signada totalmente de mentira, además pretendiendo crear un mecanismo fraudulento ante el Tribunal Supremo. Eso, en mi opinión, es un indicio muy, muy grave, ¿sí? Esperemos que no sea así, pues. Bien, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Wilmer de Pablos, analista, investigador académico, sobre este tema, la antesala a lo que va a ser la segunda vuelta presidencial en Brasil, la cual se estará disputando entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, presidente en ejercicio. Insistimos mucho en el tema de Lula como probable ganador, porque así lo van indicando las encuestas, y también insistimos en la pregunta y la repregunta sobre la posibilidad de que Bolsonaro reconozca o no una posible derrota, porque así lo está dibujando al menos las encuestas de intención de voto. Avanzando en este análisis de probables escenarios, o a partir de este 30 de octubre, corrijo, en caso de que gane Lula, ¿con qué panorama se encontrará, por lo menos en el Congreso, para poder gobernar? Porque eso ya se resolvió. Carlos, ese es un tema que desde el principio está muy claro. ¿Y cuál es el tema? Que desde el inicio de la asunción, a partir del 1 de enero, de Lula, va a tener un Congreso en contra, ¿sí? Desde el primer día, tiene en la Cámara de Senado nada más y nada menos que al propio juez que lo condenó. Y en la Cámara de Diputados tiene al hijo de Bolsonaro, es decir, tiene a dos actores que son enemigos políticos declarados, y allí Lula debe hacer negociaciones muy importantes, negociaciones importantísimas, porque Bolsonaro tiene a favor el Congreso en las dos cámaras, en la de senadores y en la de diputados. Entonces, para Bolsonaro sería muy fácil el próximo periodo de mandato, pero para Lula es un poco cuesta arriba porque no tiene un número importante dentro del Congreso, y tendría que apelar a ese grupo que se llama Centrado, que es un grupo de diputados, de parlamentarios que existen allí, que normalmente negocian con los presidentes a los fines de hacerle el contrapeso dentro de la Cámara del Congreso, ¿no? Anticipa entonces que sea un probable gobierno con las manos un poco, o con las capacidades un poco limitadas para gobernar. No me quiero despedir, no quiero cerrar esta conversación contigo, Wilmer, antes de reiterar la pregunta, lo hacía al comienzo, sobre la implicación, la proyección regional que pudiese tener la resolución de esta segunda vuelta presidencial, y en el caso probable, hipotético, lo remarcamos así, no es un capricho del mundo de contexto, sino porque así lo van diciendo las encuestas. En caso de ganar Luis Ignacio Lula da Silva, ¿cómo favorece esto al proceso de integración latinoamericana, que no se vio muy favorecido durante los 4 años de Jair Bolsonaro? Y no es una especulación, sino que así lo dicen los hechos. Sí, porque además, Carlos, Brasil en el ámbito internacional está muy mal vista. A partir de la gestión de Bolsonaro, Brasil en el contexto internacional tiene otra mirada, pero nosotros debemos recordar que fue Lula, fue Kirchner, fue Evo Morales, fue Correa, fue el propio Chávez quienes impulsaron un mecanismo primero suramericano, la UNASUR, ¿no? La Unión de Naciones Suramericanas, y luego el sueño de Bolívar, la CELAC, ¿no? Que significa que el encuentro de los 33 países, por supuesto, en esa comunidad latinoamericana y caribeña de los países de Latinoamérica. Y además, Lula fue uno de los mayores impulsores de la relación sur-sur, es decir, ese mecanismo de intercambio de tecnología, conocimiento e industria con la madre África. Y también tenemos que recordar que el BRICS, que es ese mecanismo donde participan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en el contexto actual de cara a la plataforma o al acercamiento con el mecanismo de cooperación de Shanghai, es un mecanismo importantísimo que le va a hacer contrapeso al mundo unipolar. Entonces Lula
no solamente impactará en lo regional hacia el sur, sino también hacia Latinoamérica y por supuesto en el contexto global mundial. Muchísimas gracias, Wilmer, por tu visión, el análisis y compartir con nosotros, con la audiencia del Mundo en Contexto, sobre estos posibles escenarios, estas lecturas que hay que tener disponibles sobre lo que va a ser la segunda vuelta presidencial en Brasil, la cual se va a estar resolviendo entre Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente en ejercicio Jair Bolsonaro. Lo hemos reiterado desde el comienzo, las encuestas de intención de voto hasta ahora dan como probable ganador a Luis Ignacio Lula da Silva. Muchísimas gracias, Wilmer. Gracias a ustedes por la invitación.